Alabemos a Yahweh en esta mañana, aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Padre Celestial. Gloria al que vive y reina en esta mañana. ¿Y quién es el que vive y reina? Cristo vive y reina por siempre y para siempre. Bueno, gloria a mi Padre Celestial, que sea el Espíritu de Dios en esta mañana, colocando su fundamento, su palabra en nuestros corazones y que podamos cada día más discernir y entender el propósito del Padre por el cual nos tiene aquí. ¿Qué es lo que el Padre en esta mañana quiere enseñarnos y revelarnos como pueblo suyo para que caminemos conforme a su voluntad? Bueno, el Señor nos hace una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos estamos pasando por pruebas? Claro. Tenemos que ser sometidos a prueba. ¿Cuántos estamos pasando por pruebas? Y es bueno que venga la prueba. Es bueno que seamos probados. Si el oro se prueba a través del fuego para ver su resistencia, para ver si está en el punto, para decir, este oro es de 24 quilates, es perfecto, ¿por qué nosotros no vamos a ser tratados, también probados, para el Señor decir, estamos en el punto? El propósito es de que cuando vengan las pruebas, que nosotros lo entendamos, entonces dejar que se cumplan para que nosotros demos a la talla, para que nosotros estemos conforme al propósito de Dios. Sino que cuando nosotros estamos siendo tratados, quebrantados, molidos, pasados por el desierto, y no lo entendemos, entonces nos vamos en contra de esa prueba que estamos teniendo. O sea, que en vez de, bueno, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí la palabra nos lo va a enseñar. Entonces nosotros nos ponemos a renegar, a quejarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero es que es necesario que nosotros seamos probados. Es necesario para que seamos cambiados y pueda salir de nosotros lo que el Señor quiere manifestar a los que nos rodean y también para el mundo, porque necesitamos que Dios nos quite muchas cosas y por eso es que estamos siendo sometidos a prueba, o también el Señor preparándonos para darnos sus bendiciones. Sin trato, sin quebrantamiento, sin prueba, sin aflicción, no recibiremos bendiciones, porque Dios no va a premiar la desobediencia y la rebeldía de nosotros. Dios premiará es la obediencia. Entonces, cuando vienen esas pruebas, vienen esos quebrantos, vienen esas aflicciones, ese trato, es para Dios solamente pulirnos y enseñarnos a aprovechar, a administrar, a recibir todo lo que Él tiene para con nosotros y le demos buen uso a ello. Voy a leerles aquí la definición de prueba. Acción y efecto de probar. Ensayo, nos va a someter a un ensayo. Que se hace de una cosa. Examen, también nos va a hacer un examen. Para demostrar determinadas cualidades o habilidades. O sea que el ensayo, la prueba, el examen, es para demostrar, o sea, para darse a conocer las cualidades y habilidades que el Señor ha colocado en nosotros, ha puesto en nosotros, porque ellas tienen que manifestarse. No que se manifieste lo malo, no que se vea lo malo, sino lo bueno, todo lo que Dios ha colocado en nosotros, pero por eso tiene que coger y pulirnos. Ustedes han, pues en televisión, cuando pasan acerca del alfarero, cómo trabaja el barro, dígalo. Ustedes han visto cómo el alfarero trabaja el barro para hacer una vasija perfecta, porque la vasija no puede estar imperfecta, rústica.
Aunque hay algunos instrumentos, algunas vasijas que las hacen rústicas y se ven bien porque esa es una forma de presentarlas. Pero el Señor no quiere que nos veamos rústicos. El Señor no quiere que nos veamos como incompletos o a medias. Entonces, por eso nosotros, como esas vasijas de barro que somos, cuando somos introducidas o llevadas a las manos del alfarero, Él va a empezar a quitar y a sacar todas las imperfecciones que hayan en nosotros, a tal de que esa vasija se vea, o la terminación de la hecha, o la conclusión de la hecha de esa vasija, sea perfecta. Y es de ahí que al sacarle todas las imperfecciones, podemos tomar este vaso como ejemplo. Este vaso tienen que pulirlo para que se vea bien y poder llevarlo al mercado, al público, para que lo puedan comprar, al comercio, para que lo puedan comprar. Si de pronto cuando están trabajando este vaso y ven que les quedó un bultico aquí y otra cosita por acá, ¿qué dicen? Ese vaso no nos sirve de esa forma y lo desechan. Asimismo nosotros, cuando estamos siendo moldeados en las manos del alfarero, entonces el Padre está viendo que en nosotros hay como unas imperfecciones, como unos huequitos y unos bulticos y como pañoso. Entonces dice el Señor, todavía no está lista esta vasija. Todavía no está lista esta vasija, entonces hay que seguirla puliendo. Y es de ahí que el pulimiento va a doler. El pulimiento duele. El de que usted termine siendo esa vasija perfecta, ese vaso perfecto, eso va a doler. Pero Dios no quiere que cuando estemos siendo tratados, quebrantados, examinados, probados, nos esté sometiendo a ensayo, nosotros estemos, ay, Señor, por ahí no, ay, Señor, Padre, no, déjame eso ahí. Señor, haz conmigo conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Señor, moldéame cada día más a tu imagen. Tú eres el hombre perfecto, el varón perfecto, y tú cuando hiciste gracias al hombre lo hiciste perfecto. Con la caída del hombre fue que el hombre cayó en imperfección. Pero el Padre, mostrando siempre su amor, entonces dice, yo vuelvo a hacer esa vasija que se había echado a perder. Entonces Él está haciendo de nuevo estas vasijas, pero no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, llevando una vida conforme al Espíritu para que la obra de Dios, cuando Él la hizo desde antes, pues que pensó en nosotros, cuando lo pensó, era para que el hombre fuera perfecto. Cayó en imperfección, pero el Señor continúa insistiendo en que yo voy a hacer de mi creación una perfección. Entonces nosotros estamos siendo perfeccionados. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Entonces por eso es que estamos siendo sometidos a prueba, para que la obra de Dios se manifieste, lo que Él ha colocado en nosotros, las cualidades y habilidades, todo esto sea manifestado y veamos que nuestro Dios es perfecto, que su obra es perfecta en nosotros. Bueno, entonces, probar, examinar las cualidades de una persona o cosa, poner a prueba. O sea que esas cualidades y esas habilidades que tenemos, el Señor las va a examinar. Y dice que es con el propósito de ¿qué? De perfeccionarnos, poner a prueba, examinar, reconocer si una cosa se adapta al uso al cual ha sido destinada. Mire qué hermoso, o sea que el Señor está mirando a ver si nosotros estamos siendo aptos para lo cual Él nos ha llamado, ¿sí? Para lo cual Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y como dice que Él ha colocado muchas cualidades, habilidades, talentos, dones en nosotros, entonces Él va a someter a prueba su obra a tal de que nosotros le demos a la talla en todo lo que Él ha puesto en nosotros. En todo lo que Él ha depositado en nosotros va a mirar si nosotros le vamos a dar a la talla, vamos a responderle al Señor conforme a su deseo. Entonces,
Cuando usted esté siendo probado, dígale, Señor, dame capacidad para entenderte y caminar conforme al deseo tuyo en estos momentos que me estás tratando, probando el carácter, la voluntad, llevándome a humillarme delante de tu presencia, porque Dios trata todas las áreas de nuestras vidas. El Señor no trata unas cuantas. Todo nuestro ser necesita ser moldeado. Y el mismo Dios dice que el mismo Dios, Él mismo os perfeccione espíritu, alma y cuerpo. El deseo de nuestro Padre eterno es perfeccionar todo nuestro ser. Así, aunque este cuerpo vuelva al polvo como era, pero en el caminar, mientras que nosotros estemos aquí vivos en la tierra, tenemos que tener un caminar conforme al espíritu, porque antes teníamos un caminar conforme a la carne, la cual la manejaba Satanás, porque nos llevaba a irnos en contra de lo establecido por Dios. Pero cuando venimos a Él o Él nos trae a Él, entonces este cuerpo tiene que caminar conforme al Espíritu. Este cuerpo tiene que agradar al Padre. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todo nuestro ser será tratado, quebrantado, probado, para que no estemos, Señor, que aquí no, por acá no, Señor, pero ¿por qué me tratas de esta forma? ¿O por qué estoy recibiendo acá quebrantos por acá? ¿Por qué estoy siendo humillado aquí? ¿Por qué me tratas con fulano, con sutano? Y entonces empezamos a mirar hacia afuera. Y pensamos que el mal es allá y que nos están atacando pues a nosotros y que nosotros estamos bien. Entonces por eso es que, pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no? El Señor sabe y a quién está usando para tratarte y para moldearte tu carácter, tu vida, todo conforme al propósito de nuestro Padre. Vamos al libro de Efesios 4:10. Libro de Efesios. Efesios. Vamos a ir a leer del 10 en adelante. Y ahí el Señor nos va a mostrar el propósito y lo que Él coloca a nuestro alrededor, o lo que usa para llevarnos a esa perfección. Dice aquí, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden, disculpen, dije 4:10, empecé del 1. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos, bueno, voy a leer acá, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que el Señor ha hecho unos llamados a fin de perfeccionar. O sea que a través de esos llamados, que de estos hombres y mujeres, porque cuando hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el Señor habla en general y no dice, porque muchos toman hay veces como en género solo masculino, porque por ahí un documento que miré, que a la mujer no tenía por qué, según hablar, que ella la mandó a que estuviera callada. ¿Pero ustedes creen eso? Si el Señor usa a cualquiera, el Señor usa al que se dispone, sea hombre o mujer, y Él es el que ha hecho los llamados. No ha sido el hombre, aunque hay hombres que hacen llamados, ¿sí? Pero cuando viene de parte de Dios, Dios es el mismo el que hace los llamados. Y puede haber un hombre que no esté dispuesto, pero puede haber una mujer que sí esté dispuesta. Y el Señor trabaja con la que esté dispuesta o con el que esté dispuesto.
Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de leerse el libro de Jueces, donde habla acerca de Ruth fue Débora. Débora fue una mujer la cual el Señor la usó para guerrear, pelear a favor de Israel. Y esta Débora tenía a su esposo, pero el esposo estaba a un lado y a quien usó fue a Débora. No habla de muchas mujeres que hayan sido usadas, pero aún en el ministerio de Jesucristo, las que más apoyaban el ministerio de Jesucristo financieramente y estaban ahí eran mujeres. Para que ustedes, nos ubiquemos, para que no hagamos distinciones de géneros, de nada, porque Dios no hace acepción de personas. Y dice que siempre estará mirando es el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esa idea o esa mentalidad de nosotros, de pronto los hombres machistas y las mujeres muy liberadas, tenemos que sujetarla al Espíritu Santo de Dios para que Él confirme qué es del Padre y qué no es del Padre. Para que nosotros no hagamos de un versículo una doctrina, entonces que las mujeres no tienen derecho de hablar. Cuando hablaba en Corintios acerca de estas mujeres, y disculpen que de pronto me desvió un poquito, pero cuando hablaba en Corintios de estas mujeres que les dijo Pablo que se callen y que les pregunten a sus esposos en la casa, es porque hacían algarabía dentro de la congregación. Y empezaban, ¿qué fue lo que dijo? Porque en ese tiempo no hablaban con micrófono, sino que era hacia pulmón. Y ellos, ¿qué? Entonces, cállense y pregúntenles a sus maridos en sus casas. Y que el Espíritu Santo de Dios les revele a ustedes eso. Pero no está diciendo que la mujer no pueda predicar o no pueda pararse en un púlpito a llevar el evangelio. Porque hay muchos testimonios, cuando habla de la mujer en la Biblia, es de que la mujer debe de guardar un orden y estar bajo autoridad. Si una mujer está bajo autoridad, si no está su esposo, pero se sujeta a machía, a la máxima autoridad, téngalo por seguro que el respaldo de Dios estará allí. Téngalo por seguro que el respaldo de Dios está ahí, porque está sujetándose a la máxima autoridad, que es el Padre Eterno. Y aún si usted tiene su esposo, pues sujétese también a su esposo, que viene a ser cabeza de su casa, y hay que respetarlo, y la mujer no puede montársele al varón y quererlo manejar, manipular, mandar, porque no estaría bien. Entonces lo que Dios nos enseña es que debe haber siempre un orden y una sujeción y guardarnos en ese orden, para que venga el respaldo de Dios. Pero las cosas deben de hacerse como Dios diga y no como los hombres piensen o crean y quieran hacer de la palabra una doctrina e imponerla, decirle, la mujer no debe de predicar, la mujer no debe de hablar en el púlpito. Está vencido el diablo, porque el que quiere callar, porque el Señor ha levantado y ha usado mujeres tremendas en la palabra, en ministración, en sanidad. ¿Qué pasaba con esta mujer, Kathryn Kuhlman? Una mujer grandemente usada. Y el Señor se movía con esa mujer de una forma impresionante. Entonces, que el Señor les revele esto a ustedes. Continuamos. Pues hay gente que lo tiene claro, ¿no? Pero hay otros que no. Y eso les ha costado, pero tremendo. Y les está costando. Pero que el Espíritu Santo se lo revele, ¿sí? Que el Espíritu Santo coloque su verdad como es su revelación, como es en el corazón de nosotros, para no ir a hacer de tropiezo a la obra de Dios y no ir a atacar la obra de Dios. Porque cuando no entendemos el propósito de Dios y pensamos que tomando una actitud a la manera de nosotros estamos agradando a Dios, y lo que estamos haciendo es viéndonos en contra de Dios y atacando su obra. Porque Él hace lo que quiere y nadie puede decirle por qué lo hace. Él es Dios soberano y Él es dueño de nuestras vidas, y Él hace con la vasija, con el vaso que se disponga, hace lo que quiera. Entonces, dispóngase para que el Señor lo use y lo levante también, sea hombre o mujer.
porque las almas, género femenino o masculino, le pertenecen a Dios y Dios hará con ellos conforme a su llamado. Y aquí el Señor dice que ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el propósito del Padre es perfeccionarnos cuando nos trae a Él y nos somete a pruebas, a tal de que su propósito se cumpla ministerial y también en el cuerpo de Cristo, en el crecimiento en el cual nosotros debemos de tener en Él, en ese avanzar. Voy a leer hasta Efesios, hasta el 16. Hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de la fe, de la confianza, de la obediencia y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es que el propósito es de perfeccionarnos, lo que les estaba diciendo ahora, a que lleguemos a ser ese varón perfecto que el Padre Eterno quiere que seamos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que hay una medida de plenitud. Y tenemos que entonces mirar si estamos dándole a la talla, si estamos en el camino de esa medida de estar plenos, completos, hasta que el Señor diga, aquí es o hasta aquí llegó. Pero ese es el propósito del Padre, de llevarnos a la perfección y lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea que el propósito de esa prueba es para que usted permanezca ¿qué? Firme, porque está diciendo aquí, niños fluctuantes, llevados ¿de qué? De todo viento de doctrina. Entonces, el Señor dice que no quiere que seamos como las olas del mar. Y ese es ser fluctuante, que van de aquí para allá, de aquí para allá. Y nos está llevando a es que nosotros mantengamos sobrios, firmes en Él. Y dice, ahí en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que el Señor te va a llevar esa que tú tengas un pleno conocimiento de Él, seas edificado en Él, le conozcas a Él, para que cuando el Señor dice que tú sí seas sí y que tú no sea no, sea, si estoy en el Señor, amén, y estoy en Él conociéndole y permanezco en Él. Entonces que usted no sea dejado de llevarse de aquí para allá, por doctrinas, por cosas que se vienen. Entonces el Señor te está llevando a que le conozcas a Él. Y aquí ahora, si Dios nos lo permite, usted va a poder ver muchos ejemplos que el Padre nos da cuando Él habla y no atendemos. Habla de muchas formas y nosotros no atendemos a ese llamado que el Padre Eterno nos hace. Y también lo usa como prueba para saber si le habíamos de obedecer, si le habíamos de escuchar, si habíamos de caminar para Él o nos íbamos a dejar llevar por lo que podíamos estar sintiendo, creyendo o nos parece o por lo que los demás dicen. Todo eso el Señor lo está probando en nosotros. Él nos está examinando, Él nos está ensayando. Cada situación de la vida de nosotros en lo cual estamos siendo sometidos es para mirar cómo estamos, para mirar cómo estamos. La prueba viene del Padre Eterno con un propósito. Prueba para examinar las capacidades de Yahshua en nosotros. Todas esas capacidades que Él ha colocado en nosotros las va a examinar, a probar, a ensayar. Vamos ahora al libro de Génesis 22:1 y vamos a empezar aquí a ver varias clases de pruebas a las cuales estamos siendo sometidos nosotros y que pasamos por ello. Génesis 22. Vamos a leer ahí del 22:1. Y dice así. Aconteció después de estas cosas que probó ¿quién? Él nos prueba. Que probó Dios a Abraham
Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea que Dios va a probar el corazón ¿de quién va a probar el corazón Dios? Sí, amén. Aquí, ¿a quién está probando? Abraham. Y podemos tomarlo como ejemplo y colocarnos allí. Dios me va a probar. Vamos a leer versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Ahora les pregunto, ¿era el único hijo? ¿Era el único hijo de Abraham? ¿Se acuerdan que ellos se adelantaron a la promesa y tuvieron con la hija, con la esclava, pues con la que le colaboraba a Sara? La empleada, bueno, sí. Agar. Sí, claro. Sí. Tranquilo, estamos en el asunto, ¿no? Bueno, gloria al Señor, eso está muy bien. Sí, con Agar tuvo un hijo. Se llamó Ismael. Bueno, ustedes tienen que estar muy pendientes. Entonces, no era el único, era el segundo hijo que tenía Abraham, mas no con Sara, porque con Sara iba a ser el primero. Pero ¿qué va a probarnos? Y ubiquémonos allí. Le dice su único. ¿Qué va a pasar? Que lo va a tener ¿dónde? ¿Lo tiene? No, lo tiene en un lugar muy alto. Sí, porque eso es lo que el Señor aquí va a tratar. Porque Él lo tiene entronado. Y cuando ve el Señor que hay cosas entronadas en nuestros corazones, Dios nos somete a prueba con ello y trata. Hay padres que a sus hijos y cuidado y hacen, bueno, entonces, ¿qué hace el Señor? Prueba sobre ese hijo. Y vienen situaciones difíciles sobre ese hijo porque están ocupando un lugar que no deben. Gloria a Dios por las cosas que Dios nos da. Pero no podemos permitir que eso se nos entrone y nos maneje y nos saque de lo de Dios o a hacer lo que Dios manda, la voluntad de Dios, obedecer a Dios por complacer al hijo o por darle gusto o por hacer las cosas contrarias. Entonces, aquí el Señor nos está llevando. El Señor dice, ¿amarás al Señor? Sí, pero venga, les digo, ¿amarás al Señor tu Dios por debajo de tu hijo? ¿Por debajo de tu esposa? ¿Por debajo de tu trabajo? ¿Por debajo de tu casa, tu carro y tus negocios? Amarás al Señor tu Dios sobre, por encima de todo, para que desmontemos esos ídolos. Porque de pronto ya no seguimos la idolatría, ya no hacemos altares a los ídolos, pero le hacemos altares a los hijos, al esposo, al trabajo, y hacemos ídolos, levantamos ídolos en nuestros corazones, los cuales todo lo que te incline a ti, eso se convierte en ídolo, en idolatría. Todo lo que te incline y te doblegue, eso se convierte en idolatría. Todo lo que te saque del propósito de Dios, de hacer la voluntad de Dios, eso te está convirtiéndose en una idolatría en tu corazón. Lo tienes en un lugar alto. Que no voy al culto porque tengo acá y entonces, y el negocio, y el trabajo, y bueno, ¿sí? Y no, yo oro en mi casa y yo tengo comunión con Dios y yo leo la palabra. Sí, entonces tachemos la palabra donde dice y no dejándonos de congregar. ¿Como algunos qué? Entonces el Señor dice que no se le vuelva una costumbre a usted el de vez en cuando vengo a la congregación. Pues que no, yo estuve el jueves o estuve el otro domingo, entonces no, mire, dice que entre más los días están así malos, entre más tenemos tan cerca la venida del Señor, tenemos que estar allí, porque el Señor habla a su congregación. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento eran incitados a que se congregaran, a que habitaran en el tabernáculo, en que estuvieran en reunión?
Entonces quitémoslo del Antiguo Testamento, donde el Señor mostraba y enseñaba que era necesario la congregación estuviera reunida clamándole al Yahweh, buscando de la presencia del Dios Todopoderoso. Usted tiene sí su relación personal en su casa y la debe de tener, pero también debe de tener la relación congregacional. Es necesario congregarse, es necesario, porque el Señor todo no se lo revela a usted solito. O usted en su casa no saca este tiempo para estar sentado, Señor, háblame, háblame. No saca el tiempo para alabar al Señor. No nos digamos mentiras, porque uno sí va y se postra y le habla, y hay veces somos más nosotros los que hablamos que dejar hablar a Dios. Señor, mira, Señor, mi necesidad, mira lo que está pasando. Bueno, Señor, uy, ya, chao, chao, hijo, Señor, más tarde. Y usted no le dedica este tiempo al Señor. Usted no se sienta para escuchar la voz de Dios así. Aquí no puede decirle ninguno, no, yo sí, porque entonces le estaría diciendo a Dios mentiroso o que no necesita usted la congregación para congregarse. Ah, no, es que yo como ya sé tanto y yo tengo tanto conocimiento, lo mismo, siempre repitiendo como muchos decían, el apóstol era un maestro y él había estudiado también para enseñar. Y él tenía algo de que él cogía y volvía y le daba. Y volvía y le daba el tema. Y muchos dicen, pero ¿por qué repite tanto el apóstol? Porque el que enseña, el maestro, él le gusta, o al menos a él le gusta que a usted le quedara claras las cosas. Y volvía al tema, y volvía. Porque es que la palabra de Dios es muy extensa. Y este versículo que hoy podemos estar leyendo aquí, y hoy, sí probó, estamos mirando que probó. Mañana Dios te puede enseñar otra cosa de ese solo versículo. Entonces por eso no podemos pensar que ya no la sabemos o que nos conocemos la Biblia y que no necesitamos estar recibiendo, porque el Padre Eterno, Él se ha propuesto cada día más traer revelación de su palabra para que la tengamos clara y podamos avanzar y podamos tener, o sea, como diversidad o verla de un lado y de otra su palabra, para que en el momento que la necesitemos, ahí está, sí, aquí el Señor está, tremendo Señor. Entonces por eso, usted no puede pretender sabérselo todo, porque el que lo sabe todo es Dios. Y si estamos aquí es porque estamos aprendiendo y necesitamos conocer de Él, ¿sí? Necesitamos conocerle a Él cada día más. Alabe al Santo de Israel. Continuamos. Entonces, aquí el Señor dice que va a probarle. Continuemos leyendo. O sea que el Señor nos está diciendo, desmóntense esos ídolos y ténganme a mí por lo primero en sus corazones. Colóquenme a mí por lo primero. Porque si usted tiene a Dios de primero, el Señor cuidará de su hijo, de su trabajo, de su esposa, del que sea, porque lo tiene a Él de primero y usted le está honrándole a Él, ¿sí? Usted tiene respeto y reverencia delante de Él, porque todo eso es añadidura, ¿sí? Todo lo que Dios te es, pura añadidura. Porque, ¿se acuerdan cuando a Job, que le quitó a sus hijos? Cuando fue sometido a prueba Job, y él le dolió todo eso, pero el Señor lo trató, ¿y qué hizo? Después le suplió y le dio unos hijos conforme a la bendición de Dios, que llenaran ese vacío que le había dejado sus primeros hijos que había tenido. Entonces, primeramente, dejemos que sea el Señor el entronado. No se incline a nada ni a nadie, inclínese solamente delante de la presencia del Dios de Israel. Y Él se encargará de todo lo suyo. Honre primero a Dios, busque primero a Dios, vaya primero a Dios, para que el Señor se encargue de todo lo suyo. Y el Señor se agrada. Yo honro a los que me honran, y me hallan los que a tiempo me buscan. Entonces, hónrele a Dios, búsquele a Dios, que sea Él la adoración de su vida, que sea Él el que esté entronado en su corazón y no coloque otras cosas que se entronen en su corazón. Que ya el Señor a cada uno le hablará
solamente yo transmito aquí y el Señor le dirá qué cosas usted tiene entronadas en su corazón y que no está dejando que sea el Señor el que prime ahí. Todo lo que lo mueva a usted y lo saque del propósito de Dios, entonces tiene que mirar qué es lo que está pasando allí. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque en estos días el Señor me está hablando acerca de algo que quiere hablarle a la congregación, pero yo estoy esperando que el día que sea, el Señor lo dé todo. Lo confirmen a ustedes y a mí. Porque el Señor me está hablando de que al pueblo de Dios el pueblo de Dios se ha apartado tanto que ha abandonado su primer amor. El pueblo de Dios ha abandonado el primer amor. Entonces, si voy bien, no, Dios sabe. Si agrado a Dios, pues sí. No, es que yo primero tengo que hacerlo. Bueno, entonces, cuando usted, no me puedo adelantar allí. Eso está en stand-by. Sí, claro. Continuamos aquí. Estoy esperando que el Señor me siga mostrando acerca de ese tema porque Él me ha venido hablando de que su pueblo ha abandonado el primer amor. ¿Oyeron? Entonces, desde ya, usted entonces vaya a la presencia de Dios y que le empiece a hablar acerca de ese primer amor. Que desde ya el Señor le vaya hablando. Entonces, en el 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea que tiene que ir a presentarlo. Moriah, el monte, Moreyá. Eso tiene que decir Dios nuestro maestro. Este Moreyá significa Dios nuestro maestro. Y ofrécelo allí en holocausto, o sea, tiene que irlo a ofrecer en sacrificio. Y Abraham se levantó muy de mañana, o sea que Abraham, ¿qué? Está obedeciendo al Padre. Y enalbardó su asna y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y sabemos que esto tiene relación con Machía, ¿no? Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea que él iba a ir, ¿qué? A humillarse delante de Dios, a adorar al Señor, a adorar, a hacer lo que el Padre Eterno le estaba demandando. Y tomó Abraham la leña del holocausto, el madero, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. No sé si estamos, la pila de eso está, bueno. Entonces dice, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta él. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para él, holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Eso es tremendo, ¿no? Mire que así es donde usted tiene que llevar a sacrificar esos ídolos. Llévelo allá, a la presencia del Señor, para que el Señor lo desmonte. Cuando usted coge y deja que sea el Señor, entonces el Señor coge y ubica cada cosa en su lugar. El Señor va a ubicar cada cosa en su lugar, porque usted está dispuesto para adorar a Dios, para hacer las cosas, para obedecerle y hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Entonces lleve al altar ese ídolo, llévele al altar ese hijo, ese trabajo, lo que sea, colóquelo, que eso no lo saque a usted de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, porque a veces amamos otras cosas más que a Dios. Entonces nos doblegamos y nos cedemos a hacer cosas que no deben de hacerse, y cuando Dios nos habla, no hacemos lo que Dios nos está demandando. ¿Y qué es lo que el Señor
nos lleva. La adoración es ¿qué es? La adoración es obediencia. La adoración es obediencia. El de sujetarnos a Dios y hacer las cosas conforme Él lo está demandando. Por eso iba Abraham y le adoraba. Señor, sí. Y le está diciendo, lleva a tu hijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho en el 9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. Mire que este hombre estaba dispuesto a hacer lo que Dios dijera. Pero Dios lo estaba probando, si verdaderamente le amaba a Dios o amaba a su hijo. Si amaba más a Dios o a su hijo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, ¿qué? Tu hijo, tu único hijo. O sea que Abraham no se puso, uy Señor, pero ¿cómo te voy a entregar a mi hijo pobrecito por lo que va a padecer? Señor, pero ¿cómo te tengo, Señor? Si es de lo que yo vivo, de mi trabajo, ¿cómo es que tú me dices que hoy te lo dedique a ti, Señor? ¿Cómo? Que te deje a ti el primer lugar. Pero ¿cómo, Señor? Y si pierdo millones hoy, Señor, si no hago lo de acá, Señor, las pérdidas. Ah, pero ¿quién es el que te da el trabajo? ¿Quién es el que te da las fuerzas? ¿Quién es el que te da las riquezas? Al que tú debes amar primero que todas las cosas. ¿Sí? Aún lo que tú tienes, espiritual, físico y material, te lo ha dado el Señor. Y si tú le honras a Él, si tú le agradas a Él, si tú dejas que te desmonte esos ídolos, el Señor te va a poder bendecir y dar más. Porque esto fue lo que hizo con Abraham, porque Abraham le dijo, Dios lo probó a ver si verdaderamente su hijo estaba muy entronado o él estaba dispuesto a obedecer a Dios y a andar conforme al propósito del Padre. Y dice aquí, entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces, bueno, listo, vamos al 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Ese carnero era Jesucristo, por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, ¿qué? Proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. O sea que siempre que tú dejes que se desmonten esos ídolos, Dios bendecirá, Dios proveerá, Dios hará algo por ti, porque estás primero colocando al Señor. Estás queriendo primeramente agradar a Dios antes que cualquier otra cosa. Porque Dios permanece por los siglos de los siglos. Pero las añadiduras hoy están y mañana no están. O sea, nadie está aquí para vivir aquí eternamente o algo que permanezca por siempre hasta la eternidad. Porque el trabajo hoy lo tienes y mañana, hoy puedes tener plata y mañana, y si tu plata es tu Dios, y si tu trabajo es tu Dios, y si tu hijo es tu Dios, y si todo lo que tienes lo tienes entronado, entonces, por eso es mejor dejar que Él que reine y prime en nuestros corazones sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque si está Él allí, tú lo vas a tener todo y Él te va a hacer que eso permanezca. Bueno, continuamos. Éxodo 15. Vamos aquí a ver otro ejemplo de prueba. Allá nos probó el Señor a ver si estaba Él de primero en nuestros corazones o teníamos ídolos en nuestros corazones los cuales nos movían a irnos en contra de lo establecido, a no someternos a la palabra de Dios. Ahora aquí vamos a ver una prueba a la cual somos sometidos nosotros a diario también. Aquí en este Génesis, 15:25, vamos a leerle. Vamos a leerlo desde el 22. Éxodo 15:25.
Éxodo 15, 25. Bueno, dice entonces, aquí, dice las aguas amargas. Dice acá, el agua amarga de Mara, en esta Biblia del hebreo al español, pero en la que usted tiene, la Reina Valera, dice el agua amarga de Mara. Bueno, sino que aquí el Señor lo muestra de una forma. Vamos aquí, voy a leérselo primero de aquí el hebreo. Dice aquí, e hizo Moche que partiera de Israel del mar de los juncos, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué? ¿Qué pasa en un desierto? Desierto, lugar seco, de escasa vegetación, o sea, escasez, que no hay abundancia, no hay provisión suficiente. O sea que nosotros somos llevados al desierto, donde no hay provisión suficiente, donde tú te ves alcanzado, que te faltan las cosas, ¿sí? Que no hay de pronto para pagar aquí, que resultó ahora este problema y cómo lo vamos a solucionar. Entonces, en ese desierto, el Señor nos lleva a nosotros para mirar a ver qué vamos a hacer. En el 23, y llegaron aquí a Mara, dice a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. O sea que hay escasez de agua. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que es amargura. Amargura o amargo tiene sabor áspero y desagradable, o sea que no se puede beber. Entonces, ahí están en el desierto, en escasez, no hay agua, no hay provisión de agua para beber, para calmar la sed. Entonces, ¿el pueblo qué pasó? En el 24. ¿Qué pasó? Nosotros no hacemos eso, dígalo que no. No, nosotros estamos pasando por el desierto, por la prueba. Gloria a Dios, Padre. Este es lo máximo que me ha podido pasar, Señor, estar en este desierto, Padre. Gloria a Dios, gracias, Padre. Señor, pero ¿por qué, Padre? Y ahora, mira, Señor, pero tú ¿por qué haces eso? Y tú no eres que eres Padre de abundancia, no es que todo lo tengo en ti, no es que tú me provees, Señor. Bueno, continuemos. En el 24, entonces, ¿el pueblo qué? Murmuró contra Moche, contra el ungido del Señor. Porque como el Señor usó a Moche para llevar al pueblo, entonces, y ustedes ahora aquí se van a dar cuenta que cuando ustedes se levantan contra el instrumento, no digamos que contra Julano, porque eso se puede malinterpretar. Porque cuando he dicho, es que se levantaron contra el siervo y hablaron de él y vea, porque ya ha pasado, que cuando me contaban en estos días que este hombre empezó, un hombre, empezó a maldecir a todos los ministros, a todos los pastores, porque están hablando de él. Entonces eso es delicado, pues. Ni para allá ni para acá. Que Dios tenga cuidado de nosotros y del pueblo. Entonces, aquí continuamos. Y le dijeron a él, ¿qué vamos a hacer? Ahí en el 24. Y Moche clamó a Yahweh, al Dios Todopoderoso, aquí en el 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó. Mire, vean, que aún estando ellos en ese desierto, pasando la necesidad que estaban, y el Señor viendo este pueblo obstinado, duro, que habían visto tanto la mano de Dios como los había sacado con brazo fuerte y poderoso de las garras de Faraón, y que siempre el Padre tenía cuidado de su pueblo, no entendieron lo que estaba en estos momentos aquí viviendo y empezaron
a murmurar y a quejarse por la situación que estaban viviendo, sabiendo que siempre que Dios los veía en dificultad, el Señor los sacaba bien librados de ello. Eso pasa con nosotros, no solo con Israel. Eso también pasa con nosotros, porque nosotros todos los días estamos viendo la misericordia de Dios. Todos los días, que ay Señor, ahí mismo el Señor hace aquí, arregla aquí, tenga, y nos calla. Uy, gracias Padre. Eso que pasaba con Israel, también pasa con nosotros. Y miren, aquí ellos, ahora Dios los está sometiendo a prueba de un nuevo. A ver, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a decir o qué van a hacer? Dice en el 26 ahora. Bueno, continuemos el 25 que lo empecé. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. O sea que se las hizo apetecible, pues para que ellos pudieran beber. Allí, le dice, les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. O sea que, ¿está qué? Probándolos. En medio del desierto, ¿qué está haciendo el Señor? Probándolos. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Mire que la bendición de Dios está si mantenemos atentos a sus oídos, a escuchar nuestros oídos atentos a escuchar la voz de Dios. Aún a pesar de que puedan estar pasando por ese desierto, por esa dificultad, el Señor estará ¿qué? Dándole provisión a su pueblo, guardándoles, sanándoles de todo lo que quiera venir contra ellos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea que el Señor los estaba solamente sometiendo ¿a qué? Pura prueba, pueblo. El Señor nos somete a prueba. Dios hace unos movimientos y está nomás así. A todos nos está viendo. A todos nos está viendo. Entonces hay unos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, Señor, no entiendo esto, pero tú sabrás. Si tú lo has hecho así, tú sabrás. Pero hay otros, pero Señor, ¿cómo haces eso, Señor? Pero entonces, ¿qué pasa? Como si Dios fuera como uno de nosotros. Dios es Dios. Y Él sabe por qué y cómo hace sus cosas. Él sabe por qué las hace. Él sabe. Usted solo ve y sabe cuando es revelado. Pero Dios es Dios sobre todo y Él sabe cómo y por qué hace las cosas. No nos quejemos, no hablemos, no murmuremos, porque nos estamos yendo en contra de lo establecido por Dios, aunque no lo entendamos. No nos levantemos, no nos levantemos. Señor, ¿y qué va a pasar ahora conmigo? Señor, y mira este movimiento, y Señor, y ahora las cosas se volcaron, ahora las cosas no resultan, ahora ¿quién, Señor? Como dice, ahora ¿quién podrá defenderme? Y el Señor solamente nos está mirando a nosotros. El Señor te está viendo y me está viendo. Porque Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y nadie puede decirle por qué lo haces. Él es Dios. No, Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Nosotros nos equivocamos. Dios no se equivoca en lo que dice, en lo que hace y en sus movimientos. De que al comienzo no entendamos las cosas es diferente. Pero si nosotros seguimos con Él,
en ese avanzar, en ese caminar, en esa relación, en esa comunión con Él, entonces Él las irá mostrando, hablando, para que tú sigas y no te detengas y no vas a ir a chocar o a pelear contra Dios al no entender lo que Dios está haciendo en la vida tuya, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, porque el Señor se mueve en todas las áreas y en todos los aspectos de la vida nuestra. Entonces tú tienes que estar allí. Bueno, Señor, recuerda que todo movimiento y toda situación la va a usar el Señor para probarte. Para probarte. Pero es que dice el Señor que seamos más prontos para oír. Sí. Más bien estemos atentos para escuchar a Dios que para ir a abrir la boca y hablar cosas. Como no las entendemos, entonces vamos hablando cosas y después nos levantamos es contra Dios y pecamos es contra Dios al no entender lo que Dios está haciendo, al no entender los movimientos de Dios. Entonces, estamos en continuo examen, ensayo, prueba. La congregación está pasando por pruebas. Está pasando por un ensayo. Está pasando por un examen. La congregación. A nivel congregacional, pero yo sé también que a nivel personal, también todos estamos siendo sometidos a prueba. Estamos siendo sometidos a prueba porque Él tiene que probar su obra. Él tiene que mirar a ver quiénes verdaderamente están con Él o quiénes no. O apenas solo cuando hay la bendición, la abundancia, todo bonito, gloria a Dios. Y cuando no, la estrechez, el desierto, el quebranto, no, eso no es conmigo. Entonces nos vamos, nos alejamos, hablamos, renegamos, nos enojamos con Dios. Continuemos. Vamos ahora, 16:4, es ese mismo Éxodo 16:4. ¿Se acuerdan que también el Señor les dio pan en abundancia? También se siguieron quejando ellos. 16:4. Dice aquí, y el Elohim, el Todopoderoso, dijo a Moche, he aquí, yo les haré llover pan de los chamaín. Leámoslo desde el 1. Partió luego de Elín toda la comunidad de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, otro desierto. O sea que el Señor, ¿qué hace? ¿Nos lleva a qué? De desierto en desierto, de prueba en prueba, de examen en examen, de ensayo en ensayo. Tiene que probarnos el Padre. Entonces usted no puede, otro Señor, no, Padre. ¿Hasta cuándo, Dios? Uy, no. Acabé de salir de uno y ahora viene el otro. Cuando yo le decía, o sea, cuando algún momento yo sentía, bueno, que Dios estaba tratándome algo, yo le decía, uy, Padre, ¿me estás tratando esto? Sí, Padre, bueno. Entonces, bueno, me humillo, Señor, y me cedo a hacer las cosas como deben de ser. Y perdóname, Señor, bueno, por esto y esto. Y yo veía que ya otra vez volvía, pues, y todo, gloria sea al Señor. Había pasado ya del desierto. Entonces yo decía, ay, Padre, ¿ahora qué vendrá? Sí. ¿Ahora con qué me irás a probar? ¿Qué va a seguir ahora después de esto? Claro, porque uno llega ya a ser consciente de que Dios lo tiene que estar probando a uno. ¿Sí? Porque la vida de nosotros, en nuestra alma, estaba desordenada y había muchos patrones de conducta, o hay muchos patrones de conducta que adquirimos del mundo, que traemos por la naturaleza caída de Adán, que hemos recibido aún de generación en generación por nuestros padres, por la genealogía, por el ADN de nuestros padres, maldiciones que acarreamos, que trajimos, que llegaron hasta nuestra generación. Entonces, uno tiene que estar listo, bueno, Padre, ¿ahora qué quieres sacar de mí? ¿Qué quieres tratar? ¿Qué quieres moldearme a mí? ¿Qué quieres hacer en mí? Porque tenemos una naturaleza caída. Entonces, siempre tenemos que estar pensando, Dios, en esto, cuando algo está pasando, Dios, ¿qué me quieres tratar? ¿Qué me estás tratando? Muéstrame. Para yo cederlo, entregártelo y hacer la corrección que debo de hacer y comportarme como debo de comportarme. A cambiar, porque es que cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, el arrepentimiento es cambio,
cambio de mente, cambio de obrar, cambio de proceder. Si tú en ti ha habido un arrepentimiento genuino y verdadero, entonces en la medida que caminas con el Señor, tienen que verse los cambios. Porque estás teniendo su palabra, la estás reteniendo para ponerla en práctica y no te estás haciendo solamente, ¿qué? Oidor, sino hacedor de lo que estás escuchando, de la palabra que Dios te está revelando. Cuando tú estás en esa intimidad, en esa comunión con Dios, entonces Él te va revelando para que tú empieces y te examines y te revises y le digas, sí Señor, eso está en mí. Señor, te lo entrego. Señor, renuncio a esto. Señor, me airaba fácilmente. Señor, toma esta ira. Señor, me dejaba llevar por odio, rabias, raíz de amargura, falta de perdón. Sí, Señor, me estás hablando acerca de eso. Sí, Señor, eso está en mí. Estaba cargado, traía una amargura, traía un dolor de muchos años. Señor, aquí te la presento, te la entrego, Señor. Perdóname, Señor, y hazme libre. Yo renuncio ya a esto. La sangre del Cordero que fue derramada por amor a mí me lava y me limpia y me hace libre ahora. Tiene que irse en el nombre de Cristo Jesús. Porque usted está entendiendo que el Padre Eterno lo está capacitando, lo está moldeando, está puliendo esas capacidades que ha colocado en usted. Está puliendo esas capacidades en usted, entonces tiene que tratarlo, tiene que limpiarlo, tiene que sanarle, tiene que liberarle, tiene que hacer muchas cosas. Por eso usted no puede pelear contra Dios, no puede levantarse contra Dios al ser tratado, al ser quebrantado. Y cuando dice pelea contra Dios, es cuando usted no acepta las cosas como Dios está diciendo que deben de ser, sino que usted las está queriendo seguir haciendo a la manera suya. Entonces usted está como en esa, ¿pero por qué? Y se puede ver también como hay veces esa lucha interna que hay, porque el Espíritu nos está diciendo, haz conforme al Espíritu, obedece conforme a la palabra, hazlo. Pero la carne te está diciendo, no, sigue enojada, insulta, habla, pelea, maldice, compórtate así. La carne, el proceder carnal, pero el proceder espiritual, no, calla, tranquilo, perdona, no le digas nada, ora por él o por ella. Ese es el proceder espiritual que debemos de tener nosotros. Entonces, el Señor va a aprobar eso, si usted va a obrar en sus fuerzas, en su carne, o si va a obrar conforme al Espíritu, hacer las cosas conforme al Espíritu. Continuamos. Bueno, entonces estamos aquí, en el 16 de Éxodo. Vamos allí, continuemos porque allí en el 16.1 donde estábamos, pero vamos a tomarlo aquí donde dice, la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moche y Aarón en el desierto. En el 3, y les decían los hijos de Israel, ¿quién dirá que hubiéramos muerto? ¿Quién diera que hubiéramos muerto por mano del Elohim en esa tierra de Misraín, de la tierra de los egipcios, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne? Mire lo que ellos piensan que ellos vivían mejor allá. ¿Por qué los sacó Dios de Egipto a ellos? A los egipcios, o de la esclavitud, del sometimiento de los egipcios. ¿Por qué sacó Dios a Israel? Los tenían soyugados, esclavos, para que les sirvieran solo a Faraón. Y el Faraón los quería tener ahí para que no tuvieran libertad y no fueran a celebrarle fiesta al Yahweh, la fiesta que el Señor había establecido, la Pascua que venía ya allí. Entonces, Faraón los sometía a unos trabajos forzosos donde no tuvieran tiempo de nada, sino que solamente eran trabaje, mire aquí, y que el Espíritu Santo de Dios se lo revele. Faraón, el yugo que coloca, trabaje, esclavícese, hágale allí, usted tenga su mirada allí. Y el Señor, ¿qué hizo? ¿Nos trajo a qué? A libertad. Porque aquí nosotros nos vemos. El pueblo de Israel estaba siendo sometido a esclavitud. Faraón le había colocado el yugo y los tenía entretenidos para que ellos no fueran con libertad a pasar tiempo con el Yahweh, con su Dios. Eso pasa con el pueblo.
Entonces el pueblo empieza a defender lo que Satanás, el yugo que Satanás le está colocando. Es que si yo no trabajo, es que si yo no, y es cosa que Satanás le está colocando para que usted no tenga libertad. Dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero ¿quién no quiere que usted descanse, que usted no tenga libertad para estar en la presencia de Dios? Entonces, ¿qué coloca? Yugo de esclavitud, yugo de entretenimiento, donde usted esté ocupado y descuide su relación, descuide su comunión con Dios, porque eso es lo que hacía aquí Faraón con Israel. Entonces el padre dijo, pero si es mi pueblo, ¿cómo Faraón va a venir a esclavizar a mi pueblo? Y yo lo he traído a libertad para que ellos se gocen en mi presencia y yo pueda a ellos suplirle, bendecirle, darles a ellos, porque ellos vienen a mí. Entonces, Satanás no quería eso, porque ese Faraón tipifica ¿a quién? A Satanás. Entonces, aquí ellos dicen, y que cuando estábamos allá en esclavitud, teníamos las joyas de carne. Sí, podían tener mucha comida, pero ¿cómo vivían? Soyugados, esclavizados y no tenían libertad ni podían respirar. Y entre más, cuando ellos decían, Dios mandaba a Moisés para que le hablara a Faraón, que le soltara, que no le pusiera carga, entonces venían las plagas y cogía a Faraón y decía, listo, bueno, sí, yo lo voy a dejar ir a tus siervos, pues, pero acá, esto de acá no, a los hijos y a las mujeres no, que tenía que dejar ir a todo el pueblo. Entonces, cuando venían esas plagas, cogía a Satanás y decía, sí, Faraón decía, bueno, sí, yo lo voy a dejar ir. Y entonces decía, pero dile a tu Dios que detenga las plagas. Y cogía Moche y dijo, bueno, yo le voy a decir al Padre Eterno, al Dios de Israel, que detenga toda plaga. Entonces iba y el Padre detenía las plagas, pero Faraón seguía colocándole otra vez carga al pueblo. Entonces el Señor seguía con las plagas. Hasta que a lo último Faraón, porque el corazón de Faraón se endurecía para no ceder. Pero a lo último el Señor cogió, aquí tiene que dejarlo ir ya. Y vino la última plaga y le tuvo que soltar al pueblo de Israel para que fuese a celebrarle fiesta al Yahweh. Entonces el Señor vino a libertarnos, pero nosotros no queremos ser libres. Porque nos enfrascamos en lo nuestro y Dios ha dado palabra para que vengamos a Él y Él va a tener cuidado de nosotros. O sea, ha dado sus estatutos, sus ordenanzas para que nosotros en Él podamos vivir una vida plena en abundancia y en bendición y en paz y gozosos. Pero el hombre le gusta que lo tengan soyugado o apretado. No, pero es que hay personas que dicen, es que encontré, el Señor me dio un trabajo de bendición. Sí, ¿cómo es? No, pues me toca trabajar todos los días. Y el domingo también. ¿Y cómo te vas a congregar? ¿Cómo vas a tener relación con Dios, a venir aquí, a alabarle, a adorarle? Eso no es bendición, porque eso es una distracción del diablo para que tú sigas enredado. Lo que viene de parte de Dios dice que Él no pone cargas, cosas que nos va como a detener. Usted tiene que decirle, Señor, dame una bendición, o que la bendición que tú me des sea conforme a tu propósito y que no vaya a ser engañado por el diablo para sacarme del propósito de Dios. Porque, bueno, sí, el Señor dice que trabajar y de trabajo, claro, pero hay veces también Satanás se vale de engaño para hacerte creer que el trabajo que tienes es de bendición. Y un trabajo que te saque a ti de la comunión con Dios no es de bendición, no es de bendición. Y pregúntale al Señor, porque tampoco te estoy diciendo ahora que te salgas de trabajar, ¿no? Claro, pero la pastora dijo, ella te va a suplir entonces. El que suple es el Señor. Ay, Señor bendito. El que suple es el Señor, sino que usted, en su relación y en su comunión que tiene con el Dios Todopoderoso, debe decirle, Señor, si este trabajo no es de bendición, dame un trabajo que sea de bendición y que no me quite la comunión contigo, Señor. Porque hay personas que se cargan, pero es que ese trabajo y estoy hasta aquí, y entonces ya eso les ha robado la paz y la comunión con el Señor. Entonces dígale, Señor, yo no quiero perder mi relación y mi comunión contigo, Señor. Entonces, Padre, cámbiame de trabajo o haz algo aquí, Señor, a tal de que como hija tuya yo pueda tener unos privilegios y te pueda servir a ti
y pueda seguirte a ti como debe de ser, pero que esto no me saque del propósito tuyo. Bueno, vamos a orarle al Señor, ¿no? No es de que mañana usted va a llevar la carta, decirle, vea, renuncio. No, cuidado con las emociones. Porque cuando Dios habla, entonces usted tiene que decirle, bueno, Señor, si es así, entonces dime cómo debo de hacer, o sácame tú, o muéveme tú. Pero usted no puede decir, es que la pastora, yo entonces yo corro a hacerlo, no. Yo no mando, el que manda es el Señor. Entonces usted debe de ir a hablar con Dios. Dame un buen trabajo, Señor. Un trabajo que no se me convierta en esclavitud o en carga. Un trabajo en que yo pueda alabarte, bendecirte, honrarte, Dios, como debe de ser. Un trabajo donde yo pueda estar tranquilo y no esté como azarado, atareado y ya no pueda y no tenga reposo o descanso. Entonces vaya y órele al Señor para que usted pueda caminar en bendición. Continuemos porque esto está, Señor bendito. Aquí no vamos ni por la mitad, pero bueno. Gloria al Señor. Tranquilos, ahora el Señor aquí dará la forma, el corte. Entonces, aquí 16. Aquí vamos, aquí en el 3. Y les decían los hijos de Israel, ¿quién diera que hubiéramos muerto por mano de Todopoderoso en la tierra de Misraín, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando caminábamos, sino que cuando ya empiezo a mirar la hora, entonces yo quiero correr, pero bueno, que el Señor me tenga en completa calma y hasta donde quiere que lleguemos, ahí llegamos. ¿Amén? Sí, para continuar así, entendiéndolo, suave, sin estar corriendo. Bueno, entonces, al 4. Y el Todopoderoso, aquí, en el 4. Y Jehová, el Dios Todopoderoso, dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Mire, ellos empezaron también a que según estaban allá mejor. Entonces dice aquí que el Señor les haría llover, ¿qué? Pan del cielo. ¿Cuál es ese verdadero pan que descendió del cielo? Aunque ellos aquí no entendieron, pero aquí el Señor está hablando de que venía un pan que iba a saciar la necesidad del ser humano, que venía del cielo. Jesucristo era ese pan de vida que descendía del cielo para saciarnos, alimentarnos y suplir toda necesidad. Entonces dijo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en qué. Aquí está. O sea que el Señor te va a probar si andas ¿qué? En sus mandamientos. Si andan en mi ley o no. El Señor va a probarte si tú has de andar conforme a los mandamientos de Dios o no. Aquí el Señor está mostrando esto. No vamos a seguir leyendo ahí. Solo esa parte que los probó a través de ese pan que descendió del cielo. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Y aquí vuelve el Señor a confirmar lo que nos dijo acá, que Él la iba a probar si andaríamos en su ley o no. 8.1. Cuidarán de poner por obra todo mandato que yo les ordene hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que el Todopoderoso, que el Yahweh, prometió con juramento a sus padres. O sea que Él esas promesas que ha dado a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Él las va a cumplir de generación en generación porque Él no miente y Él es real y verdadero. En el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde, ¿qué? O sea que usted tiene que venir mirando por todo el camino donde lo ha traído el Yahweh, el Dios Todopoderoso, tu Elohim, estos 40 años. El número 40, ¿qué significa el número 40? Prueba. Pero yo les confirmo bien aquí en Deuteronomio. El número 40 es prueba, donde el Señor mirará conforme a nuestro caminar, ¿sí? Sino que en esta Biblia,
no tengo bien la definición. Pero el número 40 es prueba, sacando a la luz lo que es y también lo que no es. En ese tiempo, en esos 40 años que los probó el Señor, les estuvo mostrando a ellos tanto su misericordia y también mostrándoles a ellos lo que había en ellos, lo que no era conforme a la voluntad del Padre. Y dice, te acordarás de todo el camino por donde te he traído, tu Elohim, tu Dios Todopoderoso, estos 40 años en el desierto para afligirte. O sea que nos va a ¿qué? A afligir, a humillar, para probarte, para saber qué. Sigamos ahí la lectura, estoy en el 8.2. ¿Están todos allí? Y te acordarás de todo el camino por donde Él te ha traído, Yahweh tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en qué, en tu corazón. Si había de qué, si había de guardar, ¿qué cosa? Si había de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener ¿qué? ¿Cuántos no hemos pasado por un trato de esos? Claro, lo que de pronto no ha sido, se puede decir, cerrado, porque usted ha podido tomarse su aguapanela con pan al menos, o su arroz con huevo y papa, que ese es el menú. Ese se le dice que es el manjar, el mejor manjar. El perico, el arrocito y la papita. Qué rico, ¿no? Y mire, y ese huevito, y esa papita, y ese arroz, usted tiene que comérselo dándole gloria al Señor. ¿Oyó? Ay, Señor. Claro, porque si Dios lo está permitiendo para poderte darte el pollo, la carne, el pescado, y si tú no eres agradecido con ese arroz y ese huevo y ese pan, de esa papa, entonces dice, Señor, ¿pero cómo? Si no me sabe dar gracias, o no agradece esto que le estoy dando, entonces es como si le doy más, o si le doy un banquete. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor cuando estamos siendo tratados. Ya vamos a terminar. Bueno, entonces vamos aquí al 8.16. Porque aquí dice, vamos aquí donde dice, terminemos aquí hasta el 5 porque aquí hay algo más. Dice en el 3, dice, y no, es que me pasa aquí la hoja. Dice, aquí en el 8, estábamos en el 8.3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que ¿qué? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de ¿qué? O sea que todo lo que viene del Padre es lo que nos da a nosotros ¿qué? Vida. Todo lo que viene del Padre es lo que nos da a nosotros vida. Entonces, aquí en el 16, vamos ahora al 16, 8:16 de Deuteronomio. Dice que te sustentó con maná. Aquí el Señor está hablando de no olvidarse del Señor por cuanto todo el tiempo que lo tuvo, los 40 años que lo tuvo en el desierto, pero que no le faltó nada, pero llegó el momento en que el Señor, ¿qué? Los bendijo a ellos. Voy a leer del 11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques bienes, casas que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. O sea que el Señor, amén, es que aquí está diciendo eso, que después que fue sometido a prueba y salieron de la prueba, Dios ¿qué hizo? Bendijo, les bendijo y les dijo, cuídense ahora
andar muy altivos y soberbios a decir que es por ustedes. Dice en el 14, dice, enorgullezca, mire, vea, tu corazón, después de que le dio de todo esto, su corazón se vaya a enorgullecer, a exaltar, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de esclavitud del desierto, por donde los tuvieron ellos, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte ¿qué? O sea que fue para ¿qué? Aquí está el resumen, miren. Todo ese desierto, toda esa aflicción es para, a lo último, a la postre, a lo último, al final, ¿hacerte qué? Bien, o sea, no nos pongamos en contra de la prueba, del quebranto del desierto, porque es para hacernos bien. Listo. Y digas, mire, que el hombre vaya a decir en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas, ¿qué? Mucho cuidado en decir que lo que usted tiene es porque usted lo ha sudado y se lo ha ganado con su fuerza y con su poder, porque quien se lo ha dado es ¿quién? El Elohim, el Dios Todopoderoso. Dejémoslo allí, póngase sobre sus pies. Bueno, o sea que es necesario que nosotros seamos sometidos a prueba. Vamos a disponernos en esta hora para el Padre Eterno. Cierre sus ojitos, por favor, ciérrelos. Y si usted de una u otra forma en este momento usted estaba siendo tratado, probado, y usted ha sentido que el Señor le ha hablado en esta mañana, y que de pronto usted estaba teniendo una actitud como la que el Señor nos ha mostrado aquí, entonces vamos a decirle al Señor que nos perdone nuestra ignorancia, desobediencia, el de no entenderle, el de no conocerle, si nos habíamos puesto a hablar, a decir cosas o a hacer cosas pensando que era la forma en que nosotros debíamos como de responder, y nos hemos dado cuenta que nos equivocamos, que no era así porque no lo habíamos hecho conforme a la voluntad del Padre. Pues humillémonos, porque dice el Padre que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Y de una u otra forma hemos pecado contra Dios, al no entender sus movimientos, al no entender su voluntad, al no entender lo que Él estaba haciendo en nosotros, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en la congregación. Y nos levantamos y hablamos y dijimos y la embarramos, ¿sí? Tenemos que reconocerlo. Tenemos que hacerlo así, porque si nosotros no reconocemos nuestros errores, pues ¿cómo nos va a perdonar el Padre Eterno? Entonces decirle, sí, Señor, yo me dejé llevar. Sí, Señor, pequé, porque no entendía que me estabas tratando un área de mi vida. No entendía lo que estabas haciendo en mí, entonces por eso, Dios, me dejé llevar y te ofendí, Señor, porque pienso que las cosas, pues, hay veces tienen que ser como yo pienso, creo, me parece que deben de ser. Entonces, que sea este momento para que usted hable ahí con el Señor y desate su vida y desate la vida de las personas que usted de pronto habló porque no entendía. Desate la congregación también. Si usted pronto habló cosas por las cuales no entendía, no sabía lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, dígale, Señor, perdóname porque pues yo hablé, me dejé llevar por lo que yo no entendía y lo que estaba viendo, y de pronto vino un choque a mi mente, y Señor,
porque de pronto me sentí desprotegido, me sentí abandonado, como muchos decían, me sentí como sin papá, y entonces pues hablé y dije cosas que no eran así, porque tú sabes lo que haces. Entonces, hable ahí con el Señor, cierre sus ojitos y hable con el Señor. Si el Señor hoy nos ha hablado esto es porque ha pasado esto en nuestras vidas. Y usted y el Señor solo son los que saben. Entonces, hable allí con el Señor. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que he cometido errores, que he cometido fallas, que he pecado como todo ser humano. Reconozco que al no entender la prueba, el ensayo, la aflicción a la cual estaba siendo sometido, al no entenderla, me había ido en contra de ti. Pero perdóname, Señor, perdóname, porque en ignorancia y en desconocimiento lo hice, Señor. Pero, Señor, hoy tú has dicho que tú haces lo que quieres en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y usas lo que seas para probarme. Por tanto, Señor, yo te pido que tú me limpies y tú me perdones de toda soberbia, de toda rebelión, de todo lo que haya salido de mí al no entender la prueba. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, quien enviaste para librarme de toda muerte, de toda condenación, para perdonarme todas mis rebeliones y todos mis pecados cometidos. Gracias, Señor, porque hoy tengo una nueva oportunidad de parte tuya para seguir e ir hacia adelante. Gracias, Señor, por darme esa oportunidad. Y no me quiero ir en contra de ti. Quiero aprender a ser manso y a ser humilde y a esperar en ti la salida, la respuesta y la solución a la prueba, al desierto, al ensayo, a la aflicción y al trato al cual estoy siendo sometido en estos momentos. Gracias, Señor. Y hoy bendigo, y toda maldición, todo lo que salió mal de mi boca, ahora mismo, yo declaro que esas palabras no tienen más poder en el nombre de Cristo Jesús. Que esas palabras que hablé en desconocimiento de tu palabra, o por no entender lo que tú estabas haciendo en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en la congregación, con las personas que colocabas a mi alrededor para tratarme, para moldearme, para pulirme, para quebrantarme. Señor, yo hoy declaro que esas palabras no tienen más poder, que esas palabras no tienen efecto más, porque declaro que tu palabra en esta hora de bendición opera sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre la congregación, sobre mi casa, sobre el lugar de trabajo, sobre las personas que tú usaste para tratarme. Yo hoy bendigo y yo hoy renuncio a toda maldición. Yo hoy bendigo mi vida, bendigo mi hogar, bendigo mi familia, bendigo a mi hermano, bendigo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a las personas que me rodean. Yo las bendigo. Yo bendigo la congregación donde tú me has colocado. Yo hoy la bendigo. Bendígala de corazón. Diga: yo bendigo mi congregación, porque es tu congregación y yo hago parte
de ella. Yo bendigo tu congregación. Gracias, Señor. La sangre del Cordero me ha hecho libre de toda maldición, de toda muerte, de toda escasez, de toda enfermedad. La sangre de Jesucristo me hace libre. Ahora me declaro libre. Soy libre. Soy de bendición. Soy de bendición. Gracias, Señor, por todo el bien que estás haciendo y harás a favor de mí, por la respuesta, por la salida que me darás después de esta prueba. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca más de ahí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, soberano Dios. Padre, aquí está tu pueblo santo de Israel. Aquí está tu pueblo santo. Aquí estamos, Santísimo Señor.